Señor le bendiga. Esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Nosotros vamos a estar comparando, ¿verdad?, los sentidos físicos con lo espiritual en estos momentos. Así vamos a comenzar este programa con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu perdón, por tu Santo Espíritu y fuego, Señor, que ha venido para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para guiarnos a toda verdad. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios personal, el único Dios, Padre. Y, Señor, siempre está en tu corazón para alcanzar tus creaciones, para que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 13, empezando con vamos a comenzar con el 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Vamos a comenzar con eso primero y entonces seguimos. Vamos a donde dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Corazón, la palabra cardia, como la palabra que nosotros usamos mucho, cardiología, ¿verdad? El conocimiento del corazón. En este caso vamos a hablar del alma. Dice que el corazón es el alma o la mente y es la fuente y el asiento de los pensamientos, los deseos, apetitos, afecciones, propósitos y lo que uno alcanza a hacer. Cuando uno tiene deseo de lograr, son logros. En inglés viene siendo achievements, son logros. Y dice aquí, y con los oídos oyen pesadamente. La palabra es pajuno, derivativo de la palabra pecnumi, que significa cuando algo es algo grueso, algo que se le hace imposible como penetrar. Cuando uno habla de un callo, ¿verdad? Estamos hablando de la piel que sigue depositando y depositando. ¿Sabe que el humano es así? Sigue con sus pensamientos. Por eso que hay muchas personas que se le hace como difícil. Algo sucede en su vida. Hay raíz. Esa raíz endurece el corazón. Tenemos que tener cuidado, no endurecer nuestro corazón. Porque cuando uno endurece el corazón, uno deja de escuchar. No de oír, de escuchar. Nosotros usamos mucho, ¿verdad? Como ahora mismito, ustedes me están oyendo. Están usando sus oídos para oír, pero todo se determina por el escuchar. Cuando uno presta atención
¿qué usted va a hacer con lo que usted oyó? Prestar atención y entonces de ahí determina si va a hacer la voluntad, si va a obedecer. Esa es la gran diferencia cuando uno usa lo físico. Pero ambos trabajan juntos. Nosotros somos seres bien intricados. Dios nos hizo únicos. Cada persona es una persona única. Pero como creación, las emociones, hay personas que pueden aceptar muchas cosas. Hay personas que pueden sobrevivir abusos y no ser contaminado, no ponerse con raíz de amargura, sino sacuden todas esas cosas terribles que han sucedido y dicen, yo no me voy a convertir en víctima de nuevo. Porque si endurezco mi corazón, entonces siempre voy a estar lamentando. Siempre me voy a recordar. La mente está para eso, para recordar. Y cómo usted coge lo que usted se recuerda, determina la condición de su corazón. Por eso que dice, de todo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Y ahí es donde emana vida. Nosotros abrimos nuestro corazón no solamente para la palabra del Señor, sino cuando nosotros llegamos a tener una relación íntima, ser sensitivo. Cuando Dios habla, uno sabe, uno lo siente. Cuando Él siente, de momento, usted no tuvo ningún problema, pero de momento siente como que quiere llorar. Muchas veces cuando uno tiene, ¿verdad?, esa relación con el Señor, uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy así? ¿Qué tú quieres? Y uno, ¿verdad?, llora con Él, uno le habla. Él es una persona, no una fuerza activa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros, cómo nosotros respondemos a lo que nosotros estamos oyendo y poner atención. Dice, vamos aquí, y con los oídos oyen pesadamente. La palabra es vareos, lo que significa es, para muchas personas, se le hace difícil. Por eso que tenemos que cuidarlo y no permitir, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y entonces entre medio voy a estar hablando lo que el Señor quiere que yo hable. Dice, y han cerrado sus ojos. No dice que se cerraron sus ojos, y han cerrado sus ojos. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Y que las personas, especialmente dentro del pueblo del Señor, los que están dentro del cuerpo de Cristo, a propósito, porque están haciendo así al pecado y ellos cierran los ojos como que ese asunto no es conmigo. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. A mí me impacta mucho porque yo tengo ciertas cosas escritas. Cuando doy mi mensaje en inglés, lo mismo, y el Señor me lleva en ciertas áreas que no me deja tocar ciertas áreas. Cuando yo hablo a los que hablan el español,
Entonces, como que parece que dentro de la cultura hay una gran diferencia de mirada, percepciones de ciertas cosas, ¿verdad? Pero algo siempre me trae aquí, porque estoy hablando del pueblo del Señor y se supone que nosotros no debemos, ¿verdad?, estar pasando pañitos tibios al pecado. El mismo pueblo del Señor ha endurecido. Imagínense que yo estoy leyendo la palabra del pueblo del Señor que endurece su corazón, que se hace como un callo y no permite que uno ponga atención. Oír, todo el mundo oye, todo el mundo usa el oído, el sentido de oír. Pero el sentido de oír no es el importante, sino el prestar atención. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, el impío no es el del mundo. El impío es la persona que conoció la verdad y ha endurecido su corazón y está calloso, de callo, piel sobre piel, el poner atención, porque lo único que hacen es usar esto, pero no usan en el sentido espiritual para poner a la obra lo que se está diciendo. Y estamos en estos tiempos y el Señor le está hablando a muchas personas en estos tiempos, mayormente al pueblo del Señor. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere, es decir, saliste del redil y yo o quien sea está hablando y usted decide no, pues entonces la sangre suya va a ser sobre su propia cabeza, pero no del profeta, del maestro, del pastor, del evangelista, si es misionero que te lo está diciendo, y usted no retracta. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ese es el trabajo como quiera. Nosotros tenemos que hacerlo. Esto no es de gusto para muchas personas, pero tenemos que hacerlo. Volver a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo tenemos en secciones. Están en capítulos
y están en versículos. Tenemos el libro completo. Tenemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros leemos en el libro, la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, dice, tiene el título Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tuvieron ese privilegio, ¿verdad? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Eso fue en la transfiguración. Hubieron 3. Aunque él tenía sus 12 y tenía también 70 porque iban en pareja, esos 3 tenían una preparación en particular. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, estar atentos. Uno está atento primeramente con lo físico, entonces cogiendo la mente y analizando lo que se está hablando, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Nosotros estamos en oscuridad. Y la palabra, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es Jesús? Se hizo carne y Él es la luz del mundo. Pero cuando preparó sus discípulos, que ahora de aquí en adelante, cuando ellos hicieron discípulos, pues hasta hoy en día nosotros somos discípulos de la misma palabra del Señor. Y el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién va a ver si está en un monte, está expuesto, está en luz? Pues nosotros tenemos que alumbrar en la oscuridad. Y este es el momento, digo, del presente, del que estamos viviendo ahora. Antes de la gran tribulación, este tiempo es casi el cúspide de la oscuridad, de la decepción, de la perversión, del anarquía, la rebelión contra Dios, contra su palabra, contra los santos. Porque hay personas hoy en día no sabiendo con quién se están metiendo, porque no han visto que fue el Pablo, uno que perseguía a los cristianos, que cuando se le apareció solamente la voz, porque él no podía ver la gloria, y vino escamas cubriendo sus ojos por la gloria, y lo hizo temblar, porque él da su testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Imagínate. Dice:
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana no es Satanás. Estamos hablando de Jesús, la luz del mundo. Entendiendo primero esto es lo que nosotros tenemos que entender primero. Si hay algo que se tiene que entender primero es esto: que ninguna profecía de la Escritura, letra mayúscula, es de interpretación privada. A mí no me importa cuán sabio te crees, cuán genio Dios te dio en capacidad. La interpretación privada, nada. Mira lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber quién es el Espíritu Santo? Anote en el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 16. Léelo y vas a ver quién es el pronombre. Él no es una fuerza activa, es una persona. Ok. Vamos a los 5 sentidos. En el diccionario enseñan yo no sé cuánta cantidad, pero vamos a hablar de los que son importantes para cada humano. Tenemos la auditiva, tenemos lo que se llama, percepción visual. Y porque yo dije antes de vista, percepción visual, porque muchas veces nosotros vamos a ver algo y pensamos que es una cosa y es la otra. Estamos tratando con no solamente el mundo físico, sino el mundo espiritual. Tenemos lo que se llama el olfato o oler. Tenemos el gusto. Tenemos el tacto. Todas estas cosas. Yo cogí enfermería 3 años y medio. Y jamás yo vi la información que fue muy curioso para mí. Uno habla del cerebro, cómo está conectado, todas los reflejos voluntarios, involuntarios, etcétera, etcétera. Pero nunca yo vi lo que leí en el diccionario, y dice que estos sentidos son los que mandan la información al cerebro y luego ella lo interpreta para protección y para sobrevivencia aquí en este mundo que nosotros vivimos. Y entonces yo entendí en ese momento, cuando me cogió de sorpresa, porque yo estudié del cerebro, de los reflejos, lo necesario, que si algo sucede con el cerebro, pues entonces impide los movimientos, la cognición, la capacidad de inteligencia, cómo analizar cosas, todo eso, aún la audición, todas estas cosas, el andar, todos los reflejos, movimientos de los músculos. Pero jamás leí en un libro de que esos sentidos, mandan la información al cerebro y ella lo interpreta.
Entonces entendí esa palabra percepción visual. Es, wow, espérate un momentito. Nosotros somos humanos, tenemos lo físico, lo que se ve. Pero lo que no se ve es espiritual. Nosotros somos 2/3, somos más espiritual, sea en el sentido santo o el sentido de pecado. Somos seres espirituales. Lo que deja entender también que nosotros somos eternos y hay una importancia de eso que nosotros tenemos que concentrar. Somos seres eternos. Quiere decir que cuando nosotros partimos de este lugar, de lo que se llama planeta Tierra, y salimos de este cuerpo, como somos seres eternos, no hay forma de ser nuestra alma destruida. Lo que quiere decir que si somos eternos, aquí tenemos estos sentidos: auditiva, visual, el oler, el olfato, el gusto y el tacto. Si nosotros no arreglamos la vida aquí, cuando salimos de esta casita, esta morada, nosotros vamos a ir a un lugar. El cielo es eterno. El infierno también es eterno. Por eso es que constantemente el Señor trata de traer una enseñanza espiritual, usando lo físico para que usted y yo podamos entender. Aún en las definiciones que ellos ponen en los diccionarios, están ahí tan y tan claro, y lamentablemente la mayoría de las personas, aun cuando estudian, tienen la mente tan y tan sellada que no se dan cuenta que tienen la respuesta ahí mismito. Así que a una persona que le gusta estudiar mucho o buscar definiciones, siempre va a aprender algo que le va a abrir los ojos. Ahora, vamos a ver. Deja leer esa parte de nuevo. Mateo 13, versículo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ok. Isaías capítulo 1. Y vamos a comenzar con el segundo versículo. Dice: oíd cielos, ¿ve? Oíd. Primeramente empezamos con, ¿verdad?, el sentido de oír. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No ha cambiado la situación, porque estamos en el tiempo que más anarquía, más rebelión, más endurecimiento del corazón, el cerrar de los ojos a propósito, se hacen como que no ven nada, no oigo nada, parece exactamente como los 3 monitos.
See no evil, hear no evil, speak no evil. Y yo entendía antes que lo que quería decir es que no se iba a hablar algo maligno, y eso no es lo que quiere decir. Es que si yo sé que hay pecado, para mí como que no lo veo, no lo oigo y tampoco hablo de él. Estamos en el tiempo en donde hay tanta, ¿cómo es que se llama esto? Ay, Dios mío. Ese refrán que se está usando mucho, que yo lo uso muchas veces y ahora no me viene a la mente. Correcta, políticamente correcto. Es decir, tú no puedes hablar que si religión, que si infierno, que si cielo, que si homosexual, que si lesbiana, que si adulterio, que si. Eso es lo más que están diciendo, que nosotros tenemos que ser políticamente correctos. Pero nadie quiere ser bíblicamente correctos, que están como los tres monitos. Dice, el buey conoce a su dueño. Ahora va a comparar el animal que es más obediente que la corona de la creación, que es el humano. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero no se va a meter donde no debe. Y como las ovejas que son saludables, que uno la lleva a donde el agua es cristalina, limpia, en pastos verdes, le está dando el alimento que ellos necesitan. No están enfermas, jamás se van a ir con una voz que ellos no reconocen. Ellos conocen la voz de su Señor. Que no solamente ellos oyen, pero ponen atención y pueden discernir. Y esto es lo que el Señor está tratando de dejar entender. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no entiende conocimiento, pero estamos en lo mismo hoy. Tenemos más información. Tenemos internet. Hay profetas que son profetas. Yo no soy profeta. Señor me llamó para enseñar. Yo soy maestra de la palabra por misericordia. El Espíritu Santo me dirige y yo hablo lo que Él quiere. Yo puedo poner 20,000 cosas como hago siempre. Siempre en mi forma. Lo pongo, ¿por qué? Porque me olvido. Y el Señor dice, repetirás. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Entonces muchas veces, en forma diferente, tenemos que siempre volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque el humano se olvida. Y hasta que el humano no responda, va a haber repetición de lo mismo en diferentes formas, con el amor del Señor, con una mente clara, porque es bien importante y sencillo que aún un niño puede entender, o a una persona que nunca aprendió a leer y a escribir. Entonces yo como maestra, yo tengo la responsabilidad de hablar la verdad, que ese niño o niña o persona que nunca aprendió a leer y a escribir, tengo que hablarle la verdad. Voy a ser responsable si esa persona se pierde. Y es el asunto de la palabra del Señor. La responsabilidad que uno tiene. Uno habla, entonces su responsabilidad es oír,
prestar atención y lo que usted escuchó, usted es responsable para ponerlo en práctica o dar la espalda y seguir adelante. Pero siempre entender que somos seres eternos. Cuando salgamos de nuestro cuerpo, o vamos para el cielo o vamos para el infierno. Usted es la persona que tiene que decidir por su destino, porque nosotros somos los que lo formamos. Dios no forma el destino suyo, ni el mío. Para eso nos dio libre albedrío. Nosotros somos los que tenemos que escoger. Porque aún cuando le hablaba al pueblo de Israel, decía, os escogeos hoy. Porque era hoy que él estaba hablando, como hoy ahora mismito yo estoy hablando la palabra del Señor. Tiene que escoger hoy cuál camino va a coger. Porque él siempre en su palabra deja entender el corazón de él. Él expone su corazón, él lo saca prácticamente y dice, mira, este es el corazón mío. Yo te estoy dejando saber cuál es el deseo mío. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, busqué la palabra oír y dar oído, es lo que quiere decir. La palabra es shamá. Y entonces la palabra dar oído es escuchar, ser obediente, poner atención. En inglés dice no considera, y la palabra para eso es que no perciben y ven, que no tratan de buscar y discernir, porque muchas veces nosotros tenemos que buscar un poquito, trabajar. Usted y yo, siendo padres, usted no puede siempre darle todo a su hijo, porque ellos nunca van a desarrollar destrezas. Hay momentos que ellos comienzan a gatear. Ellos mismitos, ellos se agarran, cuando están listos se levantan. Usted puede invitar para que vengan hacia usted. Usted no lo puede forzar porque nunca van a aprender. Cuando ellos dominan el andar y se dan cuenta que si ellos se caen, ellos se pueden levantar de nuevo. Mira lo espiritual con lo que yo le estoy explicando. Dios hace lo mismo. Él explica. Nosotros nos caemos. Nosotros somos humanos. Hay una ley de pecado. Pero nosotros podemos decidir no pecar. Por eso que nos dio libre albedrío. A los ángeles le dio libre albedrío. Unos decidieron mantenerse fiel. Otros decidieron escoger ser rebelde. Satanás, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, los demonios, decidieron rebelarse contra Dios. Como hoy en día la gente decide rebelarse contra la palabra. Quieren vivir, quieren bendiciones, quieren que Dios acepte su forma de vivir, aunque es abominación. Y por más que lo mire, por más que trata de hacerle así, no puede obligar a un soberano Dios. Tiene leyes establecidas. Nosotros tenemos que seguir sus mandamientos. No solamente 10 mandamientos, porque todo está envuelto en esos 10 mandamientos. Porque esos 2
todo lo que pertenece a Dios, todo lo que pertenece al prójimo. En inglés, nosotros decimos our neighbor. El prójimo, the one that is with us, que estamos en el mismo nivel, que siente si se corta, que si le meten un tiro, muere. Como si me meten a mí un tiro, yo muero. Exactamente. Cuando las cosas no le va bien, se enoja, se pone triste, llora. Palabra del Señor. Ok, vamos a ver en Oseas. Capítulo 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Mira, es que estamos en los tiempos donde están desechando, sabiendo la verdad y no haciéndolo, es desechar lo que se conoce. Cuando usted decide dar la espalda, me gusta brincar un poquitito para mostrar en otro lugar algo tan sencillo que no es solamente un sitio, y yo lo uso mucho porque a la cabeza del clavo, así dijo Jehová. Jeremías capítulo 6, empezando con el 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Tenemos que nosotros pararnos. ¿Dónde estamos ubicados? Dice, y preguntar por las sendas antiguas. ¿Por qué esas sendas antiguas? Donde ellos pasaban. Ahí está lo marcado. Va a llevar. Hay veces que uno coge un sitio y uno dice, pero esto es un sitio más cortito. Pero pensando que está llevando el camino correcto, puede llevarte a un precipicio. Y eso equivale a muerte. Nosotros muchas veces decidimos entrar por un camino. Estoy hablando de lo espiritual ahora. Y pensamos que lo estamos haciendo bien y su fin es la muerte. Tenemos que desear la vida, no la muerte. Dice, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Cómo era antes? Cuando usted comenzó en las cosas del Señor, que se metía con los hermanos, que sentía la presencia del Señor, que sabía, porque el Espíritu Santo cuando se mueve, uno lo siente, no solamente en hablar en un lenguaje, estoy hablando de la percepción que uno sabe que el Espíritu Santo está ahí. Ya eso no se está viendo. ¿Cómo se va a ver si todo el mundo está pasando? Todo el mundo está buscando lo social. Vamos a arreglar los asuntos sociales. Pero los asuntos sociales lo que trae es la inmoralidad, porque los gobiernos son inmorales y perversos. Si una nación es dirigido por un presidente o cual sea el título que se da en esa nación, y busca de Dios. Había un rey de Nínive, y cuando escuchó a uno que no quería ni siquiera que se salvara, y el Señor tuvo que usar una forma bien inusual, bien raro, para llevarlo ahí, porque él quería coger por otro lado. Se parece al pueblo del Señor hoy en día, que no quiere dar el mensaje para que la gente se salve. Ellos quieren coger por otro camino. Y el Señor dice, buscar esa senda antigua.
¿Cuál camino tú debes coger? No está cogiendo el camino apropiado. ¿Y qué sucede cuando él trae a Nínive? Todo el mundo, empezando por el que dirigía esa nación, entró en ayuno y fueron salvos. Entonces, años después, cuando hubo otro rey, decidió no seguir lo que hizo el primero. Ese sí fue destruido, la nación fue destruida. Cuando el que dirige un sitio no tiene la capacidad, no busca del Señor, se destruye la nación completa. Antes podíamos decir que la nación de los Estados Unidos y también Puerto Rico, porque tuvo la bendición en los tiempos de antes. Y no digo que los Estados Unidos o Puerto Rico es perfecto, pero hemos tenido bendición que viene solamente por la creencia de una nación bajo un Dios. En el momento cuando estas personas que quisieron un nuevo orden mundial comenzaron a quitar, a arrancar, a poner, a fijar, nosotros ya no somos una nación moral. Da vergüenza las cosas que se hacen. Aún la palabra del Señor lo habla. Da vergüenza las cosas que hacen en la oscuridad. Pero ¿sabe una cosa? Que delante del Señor no hay oscuridad. Presta atención, porque todo es manifestado a la luz de la palabra. La palabra no es solamente algo escrito. Lo que está escrito es de la palabra. Mira lo que dice en Colosenses. Capítulo 1, empezando con el 15. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen. Esa es la cara. Si tú querías saber quién es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Es decir, que Él creó todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué tú te crees que la palabra habla de que todo se va a caer? Se va a deshacer como si fuera un rollo, porque Él es la palabra. La gente no quiere aceptar la palabra y no la escrita. Él mismo, el unigénito de Dios Padre. Hablando de los corazones endurecidos y lo que es no visualizar. Mira lo que dice. Capítulo 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Eran estoicos, eran filósofos, eran epicúreos, y decían que él era palabrero. Y ellos eran los más que hablaban en esos tiempos. Estamos hablando de Atenas. Los griegos se cuidaban esto, pero no se cuidaban esto. Y se parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, pon atención, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hay una gran diferencia. El mundo completo es religioso, aún lo de Charles Darwin, la evolución es una creencia, es una religión. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pues como muchos que tienen a Jesús como profeta o en las iglesias tradicionales tienen muchas estatuas y tienen una estatua del mismo que no necesita tener una estatua. El que murió en un madero, el que salvó el mundo de sus pecados, y lo tienen en una estatua. Lo cargan como si él necesitaría a alguien que lo cargara. Estamos hablando del unigénito de Dios. ¿Y por qué es bien importante uno seguir predicando? Porque siempre va a haber un remanente pequeño. Dice más en el 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Necesario uno seguir, aunque la gente no quieran creer. Vamos a ver esa parte en donde dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No estamos en estos tiempos. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo. Y lo voy a comenzar con el primer versículo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que seguir predicando. Lo de a tiempo es lo que yo estoy haciendo, que si usted tiene que predicar, si usted es un pastor, una pastora, lo que sea, predicar lo que tiene que predicar al pueblo del Señor. Y fuera de tiempo, usted se va a encontrar con otras personas, con un vecino, con un familiar que no conoce todavía las cosas del Señor. Y estamos mandados para predicar. Porque dice aún en el capítulo 3, dice toda la escritura, es toda la escritura, no dice toda escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, las palabras, la forma que lo pusieron, no sufrirán. Hay personas que sufren
porque no quieren que usted y yo predicamos la palabra como está escrita. No lo soportan. Mira lo que dice. Sino que teniendo comezón de oír, lo único que querían los atenienses, oír algo nuevo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencias que le da de esto a la boca para pronunciar, está en la carta, la epístola a los de Gálatas. Lo de capítulo 5 del 19 creo que es al 21. Léelo, anótalo, cómeselo, la palabra, porque es dulce para el paladar, dulce para la vida de uno. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Esa palabra, nosotros oímos personas que dicen que la palabra es una fábula y la palabra dice no, lo que ustedes creen, ciertamente una fábula. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dice algunos, no dice poco, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Voy a coger estos últimos minutos. Hablé de los sentidos. Cómo esos sentidos físicos, cómo ellos mandan mensajes al cerebro. Cuanto más cuando estamos hablando de las cosas espirituales, manda, porque aun cuando dice y repetirás estas palabras en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Cuando uno está en casa, cuando está de camino, antes de acostarse uno, cuando se levanta, tiene que estar entre las dos frontales, aquí, la mente. Y atada en la mano, debe siempre uno estar alzando la palabra del Señor. Es lo más que uno alza, ¿verdad? La mano. Así que lo invito. Ya es tiempo que uno decida, una vez y para siempre, siendo eterno, a dónde usted va a ir. Reconociendo que usted, más que todos nosotros fuimos destituidos de su gloria, todos pecamos. Pero muchos de nosotros decidimos seguir adelante. Y lo invito para hacer lo mismo. Estas palabras son sencillas. Dios, perdóname. He pecado contra ti, contra tus leyes. Yo te pido perdón. Pido que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia. Acepto a Jesús como único y exclusivo Salvador. Su sangre me limpia de mis pecados. Y te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor.
Y pido, Señor, sanidad interior, Padre. Pido, Señor, sanidad espiritual, emocional, física, financiera y social. Algo completo para cada humano, Señor. Que esa palabra taladre en su corazón. Pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que eres Señor para gloria tuya, Padre. Te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia que los enseñe, los doctrine la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.